Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en nuestros estudios del módulo 3 de Catalyst Missions en la parte académica en que estamos estudiando el Nuevo Testamento. Y en esta sesión vamos a estar estudiando el libro de Filipenses, la carta de Filipenses, una de las cartas favoritas, bien conocidas de muchos a lo largo de la historia de la iglesia y una carta muy importante teológicamente hablando para entender la fe cristiana. Entonces, antes de comenzar con este estudio, déjame orar para que el Señor nos bendiga en este tiempo que tenemos juntos. Padre amado, muchísimas gracias por, mi Señor, la oportunidad que tenemos para estudiar tu palabra. Mi Señor, yo te pido que tú nos ilumines por el Espíritu Santo para que entendamos tu palabra, mi Señor, y para que la apliquemos, mi Señor, correctamente a nuestras vidas para la gloria del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hablando primero de este libro, debemos comenzar hablando un poco de Filipos y la ciudad donde la iglesia en Filipenses fue fundada. Y sabemos mucho acerca de Filipos porque esta era una ciudad muy importante. Filipos era la ciudad más importante de esa región de Macedonia y de Grecia. Se nombró por el padre de Alejandro el Grande, que se llama Felipe de Macedonia. Entonces, fue nombrado por él, el padre de Alejandro el Grande, y por eso tiene el nombre Filipos por Felipe. Era una ciudad en que los romanos conquistaron y se convirtió esta ciudad en una colonia romana. Y eso significa que ellos dejaron, después de conquistar la ciudad, ellos dejaron algunos soldados oficiales ahí como una recompensa para ellos. Y eso significaba que la ciudad se convirtió en una colonia romana en que los ciudadanos de la ciudad eran ciudadanos romanos, y eso le dio a la ciudad muchos derechos civiles. Realmente fue una cosa importante dentro del imperio romano para esta ciudad. Esto vino con muchas ventajas, pudiéramos decir, dentro del imperio romano. También sabemos que esta ciudad se ubicó en el medio de la Vía Ignacio, que fue muy importante en el imperio romano, y hizo que Filipenses fuera una ciudad muy importante económicamente hablando y militarmente hablando. Un comentario dijo esto sobre la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos estaba ubicada muy importante en el noreste de Grecia y proporcionó una excelente puerta de entrada para que el evangelio se llevara de Asia Menor al continente de Europa. Filipos recibió su nombre de Felipe de Macedonia, que había tomado el control del asentamiento alrededor del año 300 AC. En 168 AC fue anexionada por los romanos. Otras batallas siguieron durante el próximo siglo, más o menos, y la ciudad ganó particular prominencia en el 31 AC, cuando después de la batalla de Actium se apoderó de la derecha itálica. Esto significaba que la colonia, como lo era ahora, disfrutaba exactamente de los mismos derechos que los romanos de Italia, y eso es importante. Ellos tenían los derechos mismos que los romanos de Italia. Wow. Este puesto avanzado romano demostró ser un lugar de importancia estratégica para el apóstol Pablo al llevar el evangelio de la gracia de Dios a un público mucho más amplio. Entonces, obviamente,
dado la importancia de la ciudad, es una ciudad romana, tiene derechos civiles, es un lugar económicamente y militarmente importante. Bueno, este es un lugar muy estratégico para plantar la iglesia, plantar el evangelio y para usarla para expandir el reino de Dios a las otras partes de Grecia y más allá de Grecia. Entonces, esto es el trasfondo de la ciudad y por eso fue muy importante y estratégico para la misión de Dios. Bueno, ¿qué tal la fecha? Pablo probablemente escribió esta carta entre 60 y 62 DC y debemos recordarnos de que esta es una carta que se consideraba cartas de la prisión, como Efesios. Cuando hablamos de la carta a los Efesios, Pablo estuvo en domicilio más o menos en Roma cuando él escribió la carta a los Filipenses, también a la carta a los Efesios. Y entonces esto se considera una de las cartas, una de las epístolas de la prisión. Entonces sabemos que él estuvo preso cuando él escribió esta carta, porque él menciona esto muchas veces en la carta de Filipenses. Por ejemplo, mira Filipenses 1, 12 a 13. Filipenses 1, 12 a 13, simplemente para mostrarles que Pablo mencionó su encarcelamiento en la misma carta. Pablo dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio, de tal manera que prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Entonces es obvio que Pablo estuvo en la prisión cuando él escribió esta carta. Y por eso, esta carta está parte de las cartas, de nuevo, llamamos las epístolas de la prisión. Y simplemente para recordarles, tenemos Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Esas son las cartas de la prisión o las epístolas de la prisión. Cuando Pablo escribió esta carta, Epafrodito le había visitado para ministrar a Pablo en su domicilio en Roma. Entonces, eso es parte del propósito que vamos a ver en un momento. Pero Pablo estaba escribiendo esta carta de la cárcel en parte para avisarles a los en Filipos, en la iglesia de Filipenses. Él estaba escribiendo esta carta para decirles cómo estaba Epafrodito. Porque los filipenses habían enviado una ofrenda a Pablo a manos de Epafrodito, pero Epafrodito se había enfermado en el camino y ellos no sabían lo que le había pasado. Entonces Pablo está escribiendo esta carta y lo va a enviar de regreso a mano de Epafrodito para decirles cómo él estaba, porque Epafrodito había llegado para darle a Pablo la ofrenda de los filipenses y también para ministrarle en su domicilio. Y sabemos eso por causa de, por ejemplo, Filipenses 2, 25 a 30. Solo para darles una idea de esto. Filipenses 2, 25. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiada porque habías oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Entonces él les está contando cómo está Epafrodito. Él está bien, bueno, él pasó algo muy grave, pero ahora está bien, y yo les voy a enviar a Epafrodito de regreso con esta carta. Entonces eso es parte de lo que Pablo
quería que ellos supieran. También pudiéramos hablar no solamente de Epafrodito, pero cómo llegó el Evangelio en la primera vez a Filipos, cómo llegó el Evangelio. Y para eso podemos leer la cuenta o el cuento de esto en Hechos 16, en la segunda jornada de Pablo, su segunda jornada misionera. Sabemos que él llegó ahí con el Evangelio en Hechos 16. Por causa de un sueño, lo que llamamos la visión macedónica, porque Pablo estaba tratando de ir a diferentes lugares en Asia y el Espíritu Santo no le permitió, porque ya tenía otros planes para Pablo. Entonces le dio a él una visión de este hombre en Macedonia pidiendo ayuda, y Pablo entendió eso como su llamado de ir a Macedonia para llevar el Evangelio en lugar de ir más al norte en Asia. Entonces se fue ahí a Macedonia para llevarles el Evangelio. Y ahí había tres eventos claves en la formación de la iglesia en Filipos que pudiéramos citar aquí. Y citamos estos tres eventos claves porque es muy interesante ver las diferentes personas que Dios salvó en la formación de esta iglesia, y podemos aprender algo muy importante. Entonces mira Hechos 16. Hechos 16, yo voy a mencionar de forma breve estos tres eventos. Primero tenemos Lidia. Ella era la primera persona que recibió el Evangelio ahí en Filipos. Lidia era una vendedora de púrpura o de telas de púrpura, y la encontramos aquí, por ejemplo, en Hechos 16, 14. Es el día de reposo y ahí está una mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, un lugar muy importante ahí en el porte del mar Mediterráneo, y vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Entonces tenemos Lidia, él recibió el Evangelio y también les recibió a Pablo y sus compañeros en su propia casa. Ok, entonces tenemos Lidia. Aquí es el segundo evento. Tenemos una mujer endemoniada, o quizás una muchacha que era esclava, que tenía espíritu de adivinación, aquí en Hechos 16, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Entonces ella era fuente de sueldo para sus amos. Entonces ellos obviamente se enojaron cuando Pablo expulsó por medio del Espíritu Santo el espíritu de adivinación de ella, el demonio. Cuando él echó fuera ese demonio, obviamente sus amos se enojaron. Entonces mire eso. Hechos 16, 18. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel momento. Bueno, eso fue la razón por la que Pablo y Silas fueron echados en la cárcel. Entonces tenemos el encarcelamiento ahí de Pablo y Silas. Y entonces el tercer evento clave fue lo que sucedió con el carcelero, porque ustedes recuerden que Pablo y Silas estaban cantando a medianoche. Bueno, había un terremoto y la prisión se abrió por el poder del Señor, y el carcelero estaba a punto de suicidarse, y Pablo dijo: no lo hagas, todos nosotros estamos aquí. Y mira Hechos 16, 31, él dice, 29, él pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, esos tres eventos sucedieron como eventos importantes en la formación de esta iglesia. Pero algo importante que debemos ver es la diferencia entre las personas que encontramos aquí, que Dios salvó para fundar esta iglesia. Uno es un carcelero romano, otro es asiático, otro es griega.
Bueno, entonces tenemos personas de diferentes razas y diferentes de diferentes países que tienen diferentes nacionalidades. Entonces tenemos diferentes personas, pero también ellos tienen diferentes rangos en la sociedad. Obviamente esta chica, ella era esclava y tú tienes Lidia, ella era una persona probablemente de mucha economía. Ella tenía un buen negocio, pudiéramos decir. Y tú tienes ese romano, que él tiene otro rango en la sociedad. Entonces, tú tienes mujeres, tú tienes un hombre, tú tienes un romano, asiático, griega, tú tienes personas de diferentes rangos en la sociedad. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, lo que encontramos, por ejemplo, en Gálatas 3:28. El Señor quiere pintar ese cuadro para nosotros en el inicio de esta iglesia en Filipos, que dice Gálatas 3:28. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Eso es lo que encontramos en el inicio. Tenemos mucho más detalle en cuanto a cómo esa iglesia fue formada en Filipos, que tenemos en otras ciudades, en otras iglesias que Pablo fundó, que él formó. Y yo creo que eso es con propósito. Dios quiere mostrarnos su plan, su misión de salvar cualquier persona que quiere poner su fe en Cristo. Él quiere salvar personas de cualquier rango, y mujer, y hombre, y griego, y judío. Bueno, porque Él quiere mostrar su sabiduría de unirlos todos en Cristo a través de lo que Cristo logró en la cruz. Y eso vemos muy claramente aquí en la carta a los Filipenses y en la formación de la iglesia. Entonces, qué importante, qué importante. Bueno, ¿qué tal el propósito? ¿Qué tal el propósito? Primero, yo he escrito esto: agradecerles. Pablo quiso escribir esta carta para agradecerles a los filipenses por su participación en el Evangelio. Yo digo eso porque, vemos esto a lo largo de la carta. Por ejemplo, Filipenses 1:5. Él está orando por ellos, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Bueno, luego 1:7. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Mira esto: todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Wow, mira Filipenses 1:27. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando, mira esto, unánimes por la fe del Evangelio. Ellos están luchando unánimes, no solamente con Pablo, pero juntos por la fe del Evangelio. Mira 2:22. Él dice esto: pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. En ese contexto él está hablando de Timoteo. Timoteo había participado con Pablo, pero no solamente Timoteo, también Epafrodito. Mira lo que él dice sobre él. Pero creí necesario, Filipenses 2:25, creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Epafrodito había participado conmigo. 4:3. Él dice: en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, tenemos mujeres que han compartido en las luchas de Pablo. Y también
4:15. Mira esto. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Ellos habían ofrendado, ellos habían dado para ayudarle a Pablo, especialmente en su domicilio en Roma, porque, bueno, los romanos, ellos no le ayudaron, o no les ayudaron a los presos. Ellos no les iban a dar mucha comida, ni ayuda, ni nada de eso. Entonces, Pablo tenía que depender de otros para su sustento. Y esa es la razón por la que los filipenses, una de las razones por las que los filipenses le enviaron esta ofrenda. Entonces, Pablo quiere mostrarles su gratitud. Él quiere agradecerles por su participación, por su ofrenda, por no olvidarse de él. Bueno, él quiso agradecerles, pero también él quiso actualizarles. Él quiso agradecerles, pero también actualizarles. ¿Sobre qué? Bueno, sobre su estado de ánimo, por un lado. Obviamente, si ellos sabían que Pablo, o si ellos supieron que él estuvo en la cárcel, ellos hubieran estado bien preocupados por él. Y con razón, porque él es el fundador de la iglesia, él nos predicó el evangelio y ahora él está en la prisión. ¡Wow! Bueno, nos estamos preocupados por él. Y él quiso decirles, bueno, no tengan lástima de mí. No tengan lástima de mí, porque yo tengo mucho gozo. Uno ha dicho que Pablo era el hombre más contento en todo el imperio romano siendo preso, estando ahí en su encarcelamiento. Todavía estuvo el hombre más contento en todo el imperio romano. Entonces, el gozo es un tema muy repetido en esta carta, como vamos a ver. Pero Pablo quiere que ellos vean que él es gozoso, está gozoso dentro, en medio de este encarcelamiento, él está gozoso. Por eso él dice en Filipenses 1:18, por ejemplo, él dice, entonces ¿qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Sí, me regocijaré. Bueno, él dice, yo me voy a regocijar en esto. Bueno, mira Filipenses 3:1. Él dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. Él dice, ustedes se deben regocijar en el Señor. Pero no solamente ahí, mira 4:4. Esa es la parte, no pudiera ser más claro lo que Pablo quiere que ellos hagan. Bueno, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. Entonces, obviamente, Pablo dice, bueno, yo estoy gozoso, yo quiero que ustedes se regocijen también. Bueno, yo quiero que ustedes sepan cómo está mi estado de ánimo. Yo estoy gozoso. Entonces él quiere actualizarles de sí mismo y su estado de ánimo. Pero también él quiso actualizarles del estado de Epafrodito. Y cómo estaba Epafrodito. Y como hemos visto esto antes, yo no voy a elaborar mucho ahí ese punto. Pero también él quiso actualizarles sobre su deseo de enviarles a Timoteo. Él quiso enviarles a Timoteo, como encontramos en 2:9, Filipenses 2:9. Él dice, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Entonces él quiso enviarles a Timoteo para saber más de ellos, para saber más de la iglesia y cómo estaban avanzando, expandiendo el reino de Dios ahí en Filipos. Y también vemos lo mismo en 24, Filipenses 2:24. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Y él quiere ir a Filipos para visitarles de nuevo. Él quiso ir. Entonces, bueno,
además de agradecerles y actualizarles, habían propósitos eclesiásticos, pudiéramos decir. Propósitos eclesiásticos. Uno de esos es promover la unidad de la iglesia y una actitud de servicio dentro de la iglesia. Él quiso promover esta actitud de humildad, esta actitud de unidad y una actitud de servicio en la iglesia. Y por eso tenemos este pasaje tan famoso en Filipenses 2, del 6 a 11. Y, honestamente, esto se llama el himno de Cristo. No sabemos si es un himno realmente o no. Pero bueno, hay muchos que piensan que sí. Pero la razón por la que Pablo escribió este himno de Cristo, hablando de Cristo, bueno, él salió, él dejó su hogar celestial para humillarse, para venir a nosotros y encarnarse y ser humillado hasta el punto de la cruz, en la obediencia. ¿Por qué escribió todo eso? Porque Él quiso que ellos tuvieran la misma actitud. No simplemente para mostrarnos la teología, la doctrina de Cristo. Esto es importante, pero Pablo quiere que esto sea un motivo para nosotros de tener la misma humildad que Cristo tuvo cuando Él vino a nosotros. Esa es la razón por la que Pablo escribió esta parte. Entonces, mira lo que encontramos aquí, por ejemplo, Filipenses 2, 2 a 7. Él dice, haced completo mi gozo. Ahí el gozo de nuevo. Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Ven la unidad? Unidad. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. ¿Ven la humildad? Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. De nuevo, Él no quiere simplemente enseñarnos doctrina, eso es muy importante, pero Él quiere que entendamos la doctrina para que la pongamos en práctica. Mira, Filipenses 2:6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que, mira esto, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¡Wow! Él dice, yo quiero enseñarles esto para que la pongamos en práctica. Leland Ryken, que es un teólogo, él dijo esto sobre este pasaje. Un incontenible estado de ánimo, de gratitud gozosa, la amistad mutual cálida y el compañerismo espiritual entre Pablo y los filipenses, el sacrificio humilde de Cristo, el cual sirve como, mira esto, el paradigma para el servicio cristiano. Él dice, aquí es el patrón para el servicio cristiano. Aquí es el patrón para la unidad de la iglesia. Aquí es el patrón para una actitud humilde. Aquí es el patrón para cómo deben ir las cosas dentro de la iglesia. Ustedes deben tener el mismo sentir, la unidad, humildad, servicio, porque ¿qué ven en Cristo? ¿No ven todo esto en Cristo cuando Él se despojó de sí mismo y Él vino a nosotros, se encarnó, murió en una cruz para darnos vida? ¿No vemos todo esto en Cristo? Entonces debemos tener la misma actitud. Wow, y eso es importante, muy importante. Bueno, para terminar esta parte, yo solamente quiero darles algunos distintivos sobre la carta. Tenemos aquí una intimidad que no se ve en cualquier otra de las cartas de Pablo, excepto 2 de Corintios. Por ejemplo, mira Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Entonces, bueno, esta es una carta muy personal para Pablo.
Pablo recibió una ofrenda de los filipenses, pero no de los corintios y no de los tesalonicenses. Entonces sabemos que esto es un poco diferente. Él no recibió una ofrenda de los corintios, tampoco de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque los corintios le estaban acusando de manejar mal el dinero y los tesalonicenses no querían trabajar. Entonces Pablo quiso servir como ejemplo de trabajar y no tomar una ofrenda de ellos. Pero con los filipenses eso fue diferente. Esta es la única vez en todas las cartas en que Pablo dirige su carta no solamente a la iglesia, sino también a los pastores y diáconos. Por ejemplo, mira Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Y también en esta carta, como vamos a ver en la próxima sesión, vemos la soberanía y la responsabilidad que tenemos. Entonces vamos a continuar en la próxima sesión.